Les bendiga. Muchos saludos a todos los que me ven por las redes sociales. Hoy quiero compartirles un texto de la palabra de Dios que me parece súper importante, ya que a veces encontramos como muchas preguntas acerca del por qué predicamos el Evangelio. Es algo bíblico, es algo establecido por Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si tomaren si tomaren en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Vemos que esta palabra ha sido tomada de la Biblia. Y este es el motivo por el cual muchas personas como yo, pues predicamos a Jesucristo, predicamos el Evangelio, porque hemos primero creído a la palabra, porque es necesario creer para poder predicar. Es necesario creer, luego bautizarse en el nombre de Jesús para poder hacer parte del cuerpo de Cristo. Y segundo, ahí sí, recibir el Espíritu Santo para tener ese poder, que es el que nos va a dar la autoridad de enseñar que hay un Dios que vino, porque el mensaje de Jesús, el Evangelio de Jesús, son las buenas nuevas de salvación. El mensaje del Señor Jesucristo significa las buenas nuevas de salvación. Esa salvación que Él nos ofrece gratuitamente, porque dice la palabra de Dios que el que no cree será condenado por no haber creído en quién, en el mensaje de Jesucristo. Hoy quisiera hablarles un poco acerca de que es necesario los nacimientos para nosotros poder ser hijos de Dios. Y a veces pensamos que cuando nuestras mamás nos nacemos, ya eso es todo, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice que hay que nacer de agua, hablando del bautismo, hay que nacer de espíritu, hablando de su presencia, y hay que nacer de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia, la palabra nos edifica, la palabra nos enseña. Hay que nacer también de hacer parte, de vivir conforme a la palabra. Si nosotros no creemos, si nosotros ya nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, ya hemos creído, ¿qué sigue en adelante? Bueno, está primero el arrepentimiento, ¿cierto? Luego sigue el bautismo. Luego sigue recibir ese Espíritu Santo. Bueno, a mí personalmente recuerdo que fui sellada, me tomó el poder del Espíritu Santo a los 11 años. O sea, antes de bautizarme, relativamente. Pero hay personas que pasa después o en el momento que están siendo bautizados. Lo importante es que eso es una promesa que hay para ti y que hay para mí, de recibir el poder del Espíritu Santo. Porque es necesario que cuando Jesús venga por su iglesia o cuando nosotros seamos resucitados y ya hemos partido con el Señor, ese Espíritu, dice la Biblia, que Él tomará de lo suyo, de su Espíritu y nos levantará. Amén. También, ¿qué es importante? Vivir una vida conforme a la palabra. No que ya me bauticé, ya que ya me arrepentí y paré de contar. No, hay que seguir escudriñando las escrituras. Hay que seguir empapándonos de la palabra. Tercero, hay que vivir una vida en santidad. ¿Qué significa esto? Que hay que apartarnos del mal, apartarnos de todo lo que nos contamina, apartarnos de todo lo que nos roba la paz, de lo que nos quita la salvación. Amén. Porque de pronto tú dirás, bueno, cuando yo fallezco, ahí se acaba todo. Pero yo quiero decirte algo.
cuando nosotros somos bautizados, dice la Biblia, hemos sido sepultados. Ese es una muerte, digamos, a, a esas costumbres pasadas que traíamos, que si éramos católicos, que si éramos de pronto ateos, que si de pronto no éramos creyentes a la palabra. Ya a través del bautismo, por eso el bautismo significa sepultura y resurrección, así como pasó con el Señor Jesucristo. Es necesario para poder nacer de nuevo, ser sepultado, morir a la carne, morir a este yo y nacer de nuevo. Pero yo quiero hablarte también de que hay otros nacimientos y es nacer en el Espíritu. Hay que nacer en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vivir una vida en el Espíritu. Ya no andar conforme a los rudimientos de este mundo, ni conforme a la voluntad de esta carne, de que me quiero ir a rumbear, de que quiero tomar, de que quiero esto, de que quiero lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la carne no se sujeta a lo espiritual, ni le gusta. Por eso hay que hacer morir las obras de la carne que ya le hemos hablado, que son, ¿cierto? Que son pleitos, celos, enemistad, contiendas, ira, hechicería. Bueno, una lista impresionante que yo a través de la palabra se las he enseñado. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros pasamos a la tumba, esa es otra muerte, ¿cierto? Física. ¿Qué muere ahí? Esta carne, esta materia, este cuerpo. Pero ese aire, ese respiro de vida, dice la palabra de Dios, que vuelve a Dios que lo dio. Y el alma es el que Dios quiere salvar. Aquí cuando dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Nuestra alma será salva. Nuestra vida, la que siente, la que se hiere, la que se lastima, la que sufre, la que es feliz, la que vive muchas emociones. Esa alma es la que Dios quiere salvarnos de una condenación eterna. Y ahí hablamos de otra muerte. Pero ¿qué pasa? Que en la segunda venida del Señor la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Pero luego, cuando Él venga en su segunda venida con su iglesia, todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir? Que los que han muerto sin Cristo también resucitarán. Entonces es muy importante que sepamos que la muerte física es solo un paso. Eso es solo lo que nos enseña la tradición. Es solo lo que pensamos que existe. Pero bíblicamente existen varias muertes. Existen varias resurrecciones. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurado el que tenga parte en la primera resurrección. Habla Apocalipsis. ¿Cuál es esa primera resurrección? Cuando Jesucristo venga en las nubes, cuando suene la trompeta y su iglesia sea arrebatada. Yo hoy te invito a que hagas parte de esa primera resurrección y de que te quede claro y nos quede claro que si predicamos el Evangelio es porque Jesús, Dios, nos ha enviado a anunciar estas buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga, te mando un abrazo y cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir aprendiendo de esta palabra maravillosa, porque yo sé que tanto tú como yo nos es de gran bendición. No solo tú aprendes, yo también aprendo cuando me empiezo a empapar. Y quisiera comentarles, a veces, profundizar en cada área. Pero bueno, ahí poco a poco lo vamos a ir haciendo. Lo vamos haciendo. Bueno, Dios les bendiga y la verdad les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte.